En este vídeo vamos a hablar sobre las referencias. Las referencias son elementos de programación que aparecen por primera vez y que nos van a acompañar a lo largo de nuestra etapa de programadores. Las referencias son alias, o sea, un segundo nombre, para una variable, para una constante previamente declarada. Recuerde la palabra clave. Alias. Una referencia es un alias. Es otro nombre, otra manera de referirnos a un dato que ya existe. Téngalo siempre en mente. Bien, la sintaxis que se emplea para declarar objetos que actúan como referencias es la siguiente. La sintaxis es muy similar a la declaración de un dato con inicialización, pero aparece el carácter ampersand que hace que el objeto, el dato, alias, sea una referencia. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un caso en el que tenemos una variable entera con valor 5 y queremos crear una referencia para asociarla a esta variable. Bien, hablamos entonces de asociación, no hablamos de asignación. La asociación de una referencia a un dato se especifica sintácticamente utilizando el operador de asignación, el operador igual. Esta asociación es obligatoria porque en C++ no pueden definirse referencias indeterminadas sin inicializar. Bien, esto significa que una vez que tenemos declarada esta variable entera con valor 5 y queremos crear una referencia para asociarla a esta variable, sintácticamente tenemos que escribir esta instrucción. Con ello queremos decir que R es una referencia a un dato entero y esa referencia R la asociamos a la variable A. Y con esto lo que acabamos de conseguir es dos maneras de acceder al dato A. Uno a través de su nombre y otro a través de la referencia. Por lo tanto, R se ha convertido en un alias a ese dato. Bien, aquí tenemos gráficamente ese caso. La variable A con valor 5 y la declaración de la referencia y la asociación a la variable A la vamos a mostrar gráficamente de esta manera. La referencia la escribiremos con una doble flecha que va desde el centro de la referencia al dato asociado. Observe que no es un puntero, de manera intencionada hemos puesto una doble flecha para separarla, para diferenciarla de un puntero. Recuerde que una referencia no es un puntero. Puede recordar a un puntero en alguna ocasión, pero no tiene nada que ver. También puede confundirle el símbolo que se utiliza, el carácter que se utiliza para indicar que es una referencia, porque es exactamente el mismo que se utiliza para el operador de dirección, pero no tiene nada que ver. Simplemente es que ese símbolo se reutiliza para otra operación diferente. Bien, al ser un alias, como he dicho, tenemos dos maneras de acceder al mismo dato y observe cómo esta instrucción, que envía al terminal el valor de R y el valor de A, nos muestra por dos veces el valor 5. De hecho, accedemos una vez utilizando el nombre A y otra vez utilizando la referencia que nos remite al objeto asociado. La referencia es otra etiqueta asociada a una misma dirección de memoria, a la misma dirección de memoria del dato asociado. Así que podemos utilizar indistintamente cualquiera de las dos etiquetas. Aquí mostramos otro ejemplo en el cual de nuevo tenemos la misma variable A con valor 5 y la misma referencia R que la asociamos a la variable A. Recuerde que en este momento, si quisiéramos mostrar el valor de R y el valor de A, los dos nos mostrarían 5, porque en definitiva estamos hablando del mismo dato. Observe estas dos instrucciones de asignación que hacen, en primer lugar, que modifiquemos el valor de A 10, por lo tanto, observe que estamos haciendo una modificación directa del valor del dato A, y por otro lado, a continuación estamos modificando, utilizando la referencia R, su dato asociado. Así pues, la instrucción R igual a 20 realmente lo que va a hacer es modificar el valor de A porque R está asociado a. Así que cuando mostremos el valor de A y el valor de R, el valor que se mostrará no es 10, sino será 20. ¿Por qué? Porque en esta instrucción hemos modificado de forma indirecta el valor de A.
y por lo tanto, repito, esta instrucción mostrará el valor 20. Bien, recuerden, las variables de referencia deben ser inicializadas cuando se crean, antes de usarse. Y hablamos de asociación, nunca de asignación. La variable de referencia se asocia a otro dato. El operador es el mismo, es el operador igual, pero el efecto no es el que produciría una asignación. En el caso en el que una variable referencia tome el valor de una constante, debemos indicar o debemos especificar de forma explícita en la declaración de la referencia que esa referencia va a asociarse a datos constantes. Aquí tiene un ejemplo, una constante entera con valor 99 y la declaración de una referencia refcte, que es una referencia a datos enteros constantes. Esa referencia queda asociada con la constante CTE. Observe que si CTE es un entero constante y este dato es una referencia a enteros constante, esta asociación es perfectamente válida. Recuerde, hay que utilizar la palabra const para que la referencia quede correctamente asociada. Internamente, una referencia se comporta como un puntero constante a un dato, pero no es un puntero. Cuando se utiliza, lo que se hace es de referenciar y representar al objeto con el que ha sido inicializado. En fin, en cualquier caso, como consejo, considere que cuando se está programando, la referencia, o se puede pensar en una referencia como un objeto, nunca como un puntero, ¿vale? Quítese, por favor, esa idea de la cabeza de que una referencia es un puntero. Las diferencias fundamentales entre referencias y punteros son las siguientes. Luego reforzará más la idea de que estamos hablando de elementos de programación diferentes. En primer lugar, no hay referencias nulas. Una referencia siempre está asociada a un dato. Sin embargo, recuerde que los punteros sí pueden tener asociado una dirección nula, pueden tener guardado, almacenado una dirección nula. Una vez que una referencia se asocia a un dato, esta referencia ya no puede asociarse, a otro objeto. En cambio, cuando un puntero contiene la dirección de memoria de un dato, posteriormente se puede modificar, siempre y cuando, por supuesto, no se haya establecido que ese puntero sea constante. Y, por último, una referencia se inicializa, se asocia a un dato cuando se crea. En cambio, los punteros pueden ser inicializados, se les puede dar valor en cualquier momento después de haber sido creados. Así, parece evidente que referencias y punteros son distintas cosas. El uso normal de las referencias es el siguiente. En primer lugar, el paso de argumentos a funciones, o dicho de otra manera, tenemos parámetros formales que son referencias. Y en segundo lugar, pues la devolución de referencias en funciones. Veremos que esto es especialmente útil en operadores sobrecargados. En cualquier caso, en cualquiera de estos dos casos, vamos a ver que no se inicializan las variables referencia. Vamos a ver por qué y cómo funciona. Bien, en primer lugar, vamos a estudiar lo que se llama de forma clásica el paso de argumentos por referencia. De esta manera se quiere poner de manifiesto que tiene cierta similitud con el paso de argumentos por valor. En realidad es como poner en contraposición el paso de argumentos por valor al paso de argumentos por referencia. Bien, vamos a ver qué significa realmente el paso o lo que se entiende como paso de argumentos por referencia. El paso por referencia, la manera común de llamarlo, será el principal mecanismo que tiene una función para acceder a otra variable declarada en otra función. Dicho de otra manera, el parámetro formal será una referencia a un dato de la función que realiza la llamada. De esta manera, cualquier modificación que se haga sobre o utilizando la referencia dentro de la función llamada, en realidad va a producir una modificación en el dato original, en el dato referenciado, en el dato asociado a la referencia. Así, como puede ver, es un mecanismo bastante sencillo por el que una función llamada
modifica valores de la función llamadora. Bien, la sintaxis, la manera que tenemos de escribir un parámetro formal que es una referencia, es similar a la forma en la que se declara una referencia. La única diferencia es que no hay una asociación, simplemente se declaran referencias en la lista de parámetros formales. Recuerde, no se inicializan. Esas asociaciones que se realizan entre la referencia que aparece en el parámetro formal y el dato asociado de la función llamadora se realizan o son implícitas y esa asociación se realiza en el momento en el que se llama a la función, cuando de forma explícita se escribe la variable usada como referencia, como parámetro real. Es entonces cuando la función asocia la referencia, el parámetro formal, a la variable utilizada en la llamada. Evidentemente, esto obliga a que el parámetro real sea necesariamente una variable o una constante. En cualquier caso, un dato con nombre. No se puede poner una expresión, no se puede poner un literal como parámetro real si el parámetro formal es una referencia. Parece evidente. Bueno, aquí tenemos un caso en el que tenemos una función llamada incremento que, como puede ver, tiene un único parámetro formal que es una referencia a un entero. La función main declara un dato local llamado n con valor 1, se llama a la función incremento y posteriormente se muestra el valor de la variable n. Bien, en la declaración de la función informamos al compilador que cuando se llame a la función incremento, solo permita que los parámetros reales sean datos enteros. Aquí lo tienen, en este caso variables enteras. ¿Por qué? Porque al haber una referencia solo pueden asociarse a variables. En la llamada a la función es cuando se realiza esa asociación. El dato n queda asociado al parámetro formal de la función. En este caso, como la función declara a la hora de definir la función, el parámetro formal se llama valor, es la referencia llamada valor la que se asocia al dato de la función main n. Por lo tanto, observe la situación en la pila. En la función main, la variable n vale 1, se llama a la función incremento y el parámetro real es n. Cuando se hace la correspondencia de parámetros, la referencia valor queda asociada a la variable n. Entonces, cuando la función incrementa valor, realmente lo que está ocurriendo es que mediante esta referencia se accede a la variable asociada y se cambia su valor. Cuando antes valía 1, ahora vale 2. Al finalizar la ejecución de la función y volver a la función main, nos daremos cuenta que los cambios que ha producido la referencia realmente se han hecho sobre el dato de la función llamada. Así que cuando desaparecen los datos de la función, nos damos cuenta como efectivamente la variable referenciada, la variable asociada a esa referencia que ya no existe, ha modificado su valor. Así que, como puede ver, tenemos un mecanismo muy interesante por el que una función puede modificar datos de la función main. Piense, por ejemplo, en la posibilidad de tener una función que se encargue de leer datos y, a través de referencias, rellenar los datos de la función main, o incluso de, entre comillas, devolver varios valores a la función main. Por ejemplo, una función que calcule el máximo y el mínimo de un array. Ambos valores pueden ser referencias a datos locales de la función main. Así hemos visto el primer uso de las referencias y utilizaremos el paso por referencia, o sea, utilizaremos referencias como parámetros formales cuando queramos modificar el dato de una función, de la función llamada. En el próximo vídeo veremos más aplicaciones de la referencia, otro uso de referencias y veremos cómo una función devuelve una referencia y qué significado tiene.